le alcé a mi hija. Ella tenía sangre así en la cabeza, así, poquito, porque se golpeó. Yo dije así, ¿será que ella se tropezó con algo y se cayó? Pues no teníamos idea de lo que estaba pasando. Sí, hubo disparos. ¿Varios disparos? Hubo como unos 3 o 4 disparos más o menos. Se constata un proyectil de arma de fuego en la bóveda craneal. La niña está en estado crítico, está con soporte inotrópico y con medidas de cerebro agudo. 12:14 ya de esta siesta de lunes. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro, que le está haciendo el seguimiento a esta pequeña víctima de una bala perdida. Fernanda, contanos cómo está Ruana. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Amalia? Ella sigue en estado crítico actualmente. Todo esto iniciaba el domingo a la 1 de la mañana aproximadamente, cuando Ruana y su familia se encontraban todos juntos compartiendo una noche de entre sábado, madrugada del domingo agradable en familia, aprovechando el buen clima. Estaban en el patio, había llegado recién la madre de su trabajo. Se preparaban para estar compartiendo la cena cuando la madre es quien le dice a su hija de tan solo 13 años que se vaya a la habitación a colocarse la zapatilla. Eso hace la niña, ingresa a su habitación en su vivienda, que se ubica en un barrio de Pedro Juan Caballero, específicamente en el barrio Defensores del Chaco. Y es en ese momento cuando ellos escuchan un estruendo muy fuerte en la habitación. La niña cae y los padres pensaron que la misma llegó a golpearse y después de eso empezó a tener convulsiones. No se imaginaban que lo que en realidad había pasado con su hija era que la misma había recibido un disparo, un impacto de una bala perdida que cayó sobre el techo y después llegó hasta la cabeza de la niña. No fue hasta 15 horas después que los padres se enteraron que la niña de 13 años tenía una bala alojada en la cabeza. Escuchamos este terrible relato de la mano de Andrea Duarte. Ella es la madre y del padre Carlos Marín. Se fue ella en la habitación para vestirse sus zapatillas y al entrar, cuestión de segundos, fue ella... Escuchamos un ruido muy fuerte. Su papá le dicen, va, hijo, allí, porque su papá pensó que algo se le cayó encima. Entonces su papá entra en la habitación y le encuentra a nuestra hija tendida en el suelo. Y yo le agarro a mi nena, le alzo los brazos, le dije al Señor, Señor, tenés propósito, Señor, no puede ser. Yo le alcé a mi hija. Ella tenía sangre así en la cabeza, así, poquito, porque se golpeó. Yo dije así, ¿será que ella se tropezó con algo y se cayó? Se rompió la cabeza, el golpe fue muy fuerte, se desmayó. Es lo primero que uno piensa, ahora pues no teníamos idea de lo que estaba pasando. La alzamos en el auto y corrimos a IPS con ella. Entonces la doctora salió y nos hizo preguntas básicas. Ahora, por ejemplo, si ella tenía pareja, si ella tuvo problemas con alguien, si ella consumía drogas. Y yo le dije que no, que mi hija no consume nada de drogas, que no usa ningún tipo de medicamento, a no ser el antialérgico y muy raras veces su PAP, ¿verdad? Porque ella es asmática. Entonces me dice, no puede ser, señora, porque ella no reacciona. Ella está convulsionando, ya le medicamos y ella no reacciona. ¿Ustedes no se percataron en ningún momento que ella recibió el impacto de balas? No, en ningún momento, porque el orificio de entrada, ahora al enterarnos, ahora el orificio de entrada es muy pequeño y la cabeza ya no sangró. En ese interín que nosotros estábamos allí hablando y todo lo demás, sí, hubo disparos al aire. Hubo como unos 3 o 4 disparos más o menos. Allá en IPS Pero Juan es muy precario, no tenemos la máquina esa de la tomografía para hacer. Si es que hubiese esa máquina, si hubiese disponible allá en IPS, yo creo que allá mismo ya íbamos a descubrir que fue un impacto de bala y que allá mismo se iba a tratar, ¿verdad? Ya íbamos a sabiendo, ¿verdad? Ya íbamos a saber ya que fue un impacto de bala que... Al menos iba a recibir el tratamiento en base a eso. El tratamiento adecuado en base a la situación, ¿verdad? Y se perdió mucho tiempo, imagínate vos, de 1 a 16 horas son cuántos, 13 horas más o menos, más de 2. Tal vez si se hubiese tratado
en ese momento sería difícil. Si la cirugía se hubiese hecho en ese momento, entre la 1 y las 2 de la tarde, si es que disponíamos de ese tomógrafo allá en Pedro Juan Caballero, yo creo que allá mismo se iba a hacer, ¿verdad? Imagínense, a la 1 de la mañana fue llevada, después de lo ocurrido, esta niña al hospital del IPS de Pedro Juan Caballero. Allí la empezaron a tratar para las convulsiones que ella empezó a presentar, pero nadie se imaginaba que tenía una bala alojada en la cabeza, porque el orificio de entrada era bastante pequeño y era prácticamente imperceptible en la parte del medio mismo de la cabeza, según lo que refiere la madre. Después de eso, en horas de la mañana del domingo, la trasladan de Pedro Juan Caballero hasta aquí, hasta la ciudad de Asunción, porque en Pedro Juan no contaban en el IPS con un tomógrafo. La traen aquí y recién cerca de la 1 es sometida y tienen los resultados de la tomografía. Se dan cuenta que la misma tenía alojada una pequeña bala en una parte bastante delicada de la cabeza, y a las 4 aproximadamente se procede a toda la intervención quirúrgica. ¿Cómo está ahora? Decíamos, en estado crítico. Estos detalles nos da el doctor Elías Rolón, con quien estuvimos conversando. Él es director médico del IPS Central. La niña de 13 años ingresó ayer intubada, remitida del hospital de Pedro Juan Caballero, con antecedentes de desvanecimiento y convulsiones. Fue asistida, se le hizo los primeros auxilios allá y vino acá por la complejidad del caso, ¿no? La paciente ingresa a las 13 horas en el Hospital Central de la Terapia Intensiva Pediátrica. Se constata un proyectil de arma de fuego en la bóveda craneal, por el cual el servicio de neurocirugía ingresa a una cirugía de urgencia. Ayer, después de eso, colocándole un catéter de PIC para tratar cerebro agudo. La niña está en estado crítico, está con soporte inotrópico y con medidas de cerebro agudo. Y hay que esperar 48 a 72 horas para ver la evolución de la paciente. La bala, el proyectil está siempre en una zona muy delicada, en una zona cerca del tronco, y entonces a veces es mejor no tocar. De hecho, el tratamiento no va a variar. O sea, lo que se le hizo se le tenía que haber hecho allá, o se le pudo haber, como se le hizo aquí. O sea, el tiempo no va a variar mucho en el pronóstico. Pero se tardó 15 horas, porque no se tenía el tomógrafo allá. Y se tardó, lastimosamente sí. ¿Pero qué dicen desde el hospital en Pedro Juan Caballero, donde fue atendida la niña? Conversamos, y en este caso vamos a compartir la entrevista realizada al doctor Guido Duarte. Él manifestó que la niña ingresó ya en un estado crítico con las convulsiones hasta el hospital allá en IPS de Pedro Juan. Un día de ayer domingo, en una de la madrugada, tuve una paciente de 13 años, una menor de edad, que acude, usted dijo supuesta convulsión. Fue una convulsión, es una convulsión. Sí. Son movimientos generalizados en todo el cuerpo, tónico clónico, que aparte tenía vómitos y aparte tenía una herida extensa, cortante en el cuero cabelludo y en la parte del cráneo. Entonces, es una situación crítica que hubo, que en el momento del interrogatorio estaba la doctora de guardia de la urgencia, estaba la pediatra de guardia, y esta paciente llega con un nivel cognitivo, un nivel de conciencia bajo, sería un GLaDOS de 15, tenía 9. Entonces es una paciente crítica desde cualquier aspecto que se vea desde que ha llegado, ¿verdad? El médico lo que siempre hace es indagar, investigar qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Una convulsión es un signo, es una complicación neurológica, ¿verdad? De cualquier enfermedad neurológica. Entonces lo que se hace es interrogar en este caso a la madre. En este caso la madre. Sí. Entonces, ya que tenía un corte en el cuero cabelludo extenso, entonces se averigua, se investiga. En el momento se pensó en un traumatismo, ¿verdad? El traumatismo puede ser por caída, agresión por tercero inclusive, o por algún objeto, ¿verdad? Entonces, pero como la situación en ese momento es crítica, entonces se priorizó lo que es la vida del paciente, ¿verdad? Entonces, debido a las complicaciones que iba teniendo en ese momento, entonces se le llamó inclusive a la anestesióloga de guardia, donde se hizo un procedimiento que es una intubación endotraqueal, que ya es para que pueda entrar el oxígeno a los pulmones,
Es un criterio de intubación, es cuando el paciente está crítico, cuando está en riesgo la vida del paciente, ¿verdad? Vuelvo a aclarar, los estudios de imágenes siempre va a ser importante para cualquier diagnóstico, principalmente de cráneo, tórax, abdomen, es siempre importante. ¿Por qué? Porque es cerrado. Pero en este caso se priorizó la vida de la paciente, ¿verdad? En este caso no había tiempo de trasladar para un estudio de imágenes y volver, no había. Entonces, el mejor criterio de lo que se hizo en ese momento fue un trabajo en equipo. Estuvo la pediatra, la doctora guardia, la anestesióloga, los enfermeros, 6-7 personas trabajando por un paciente. Y la mejor decisión en ese momento fue el traslado de la paciente a la capital del país, ¿verdad? En un centro de mayor complejidad, donde contamos con neurocirujano, terapia, etcétera, todo lo que es el día. Sin embargo, lo que más incluso los padres critican es el hecho de que lastimosamente no había un tomógrafo ya allá en la conocida como la terraza del país, en Pedro Juan Caballero, en el IPS de esa ciudad, para poder descartar cualquier otra posibilidad, porque ellos dicen se le pudo haber hecho algún tratamiento específico o algo más certero estando allá en Amambay, si es que se contaba con ese tomógrafo que ya les iba a permitir saber con mucha antelación que en realidad la niña de 13 años tenía una bala perdida alojada en la cabeza. Ese hecho en particular, recién ellos se dieron por enterados estando aquí en Asunción, más de 15 horas después de que ocurriera el hecho. Ahora la niña está en un coma inducido, no se le pudo sacar la bala por una cuestión más que nada del lugar en donde se aloja la misma, porque está en el tronco encefálico y esa parte del cerebro controla prácticamente todos aquellos movimientos automáticos que realizamos, incluso una de ellas que es tan importante y primordial como la respiración. Por eso es que el equipo médico del IPS Central decide dejar alojada todavía la bala en el interior de la cabeza de esta niña mientras esperan estas 72 horas que van a ser sin duda alguna cruciales para tener más detalles de su recuperación. Claro, Fernanda, aquí hay dos puntos que queremos recalcar, que queremos puntualizar. Por un lado, la inconsciencia de estos criminales que siguen emitiendo disparos al aire, muchos en contextos festivos inclusive, que dicen, no, ya disparata. Hemos visto que en Año Nuevo inclusive hubo lo último que se viralizó también las imágenes de lo que pasaba en Alto Paraná. Eso por un lado. Y por otro lado, por más que hayan hecho maniobras, que hayan trabajado 7 médicos, 10 médicos, 14 médicos, lo que hayan hecho en el Instituto de Previsión Social de Pedro Juan Caballero, aquí lo que es imperdonable es que habiendo más de 1 millón de aportantes mensualmente en el IPS, por lo menos las cabeceras departamentales no cuenten con las herramientas, que los médicos no tengan un tomógrafo para poder diagnosticar y decir, bueno señores, esto es lo que está pasando con esta criatura, y no divagara y no convulsiona por esto, no convulsiona por aquello, porque eso fue lo que hicieron por descarte prácticamente. Ellos tuvieron que trabajar ahí ante la ausencia del aparato, entonces dicen, no, acá ya no podemos hacer nada, mandémosle a Asunción, sumado a que no tenían un neurocirujano. Y me va a corregir, no sé si Fernanda ya lo dijo esto, pero vale la pena reiterar. La confirmación de que la niña tenía un proyectil alojado en la cabeza se dio recién en Asunción, Fernanda. Así mismo, después de haberle hecho la tomografía aquí, y ahí es donde deciden rápidamente ingresarla a una cirugía para bajar la compresión cerebral que estaba teniendo la niña en ese momento, lograr estabilizar un poco ese cuadro también, pero recién acá, recién en horas de la tarde de ayer domingo. Quiero nomás puntualizar ahí, porque le escuchamos al director del IPS y no somos médicos, pero la lógica nos dice, ¿cómo vos vas a trabajar por un paciente si es que no sabes ni siquiera lo que tiene? Ellos no sabían que ya tenía una bala incrustada en la cabeza. Dan una explicación de lo que hicieron, pero de alguna manera uno tiene que actuar sobre la base de lo que sabe. La situación de la paciente o qué tiene la paciente, es lo que la lógica te dice, Amalia. Yo creo que ante una convulsión, ellos lo que hicieron fue tratar de darle esos primeros auxilios de una convulsión normal, teniendo el antecedente
de que era asmática, ¿verdad? Pero me hace un poco de ruido las declaraciones de este doctor, porque no sé si escuchaste esa parte, Fernanda, que decía, tenía una herida cortante grande en la cabeza, decía él. Pero ¿qué pasa? Claro. La mamá dice, yo le estuve acariciando inclusive la cabeza, le estaba hablando y no vi ni sangre ni nada. Exacto, Y pensaba que era por la caída. Amalia. sí, posteriormente el doctor Elías Rolón del IPS también decía, no, tiene una herida pequeña de bala en la cabeza, no es nada así que nosotros digamos, wow, acá o entró una bala, ¿verdad? Para ser así bien gráficos nada más, Sí. y nos decía incluso la madre, también el doctor, básicamente la bala se aloja aquí, en la parte, nos decía la madre, del medio mismo del Sí, cráneo. lado derecho. Ella misma, porque estaba con su hija, nos dice, yo le acariciaba así la cabeza. Sí. Y no sentía absolutamente nada, no sangró en esa parte. En donde sí sangró, y es lo que dice el doctor, tenía una herida en la parte del cuello porque ella fue a colocarse las zapatillas, recibe el impacto de bala en la parte de arriba de la cabeza, pero cae y lleva el cuello por el ropero de la habitación. Ay. Y esa es la herida que se pudo ver, pero según la madre no era una herida demasiado Grande, importante. sí. Sangró, eso sí, por el cuello, por esta parte, pero ellos ya sabían o más o menos calculaban, estimaban que esa caída y que esa herida en el cuello era producto de que ella cayó y llevó el cuerpo por el ropero, lo que hizo mucho ruido y a ellos fue eso lo que finalmente les hizo correr hacia la habitación. Bueno, y ahora lo que hay que ver es el origen de ese Ahí proyectil, está. pero teniendo en cuenta lo que decía el doctor Elías Rolón, que posiblemente no le van a quitar la bala, porque de alguna u otra forma cuando entra un objeto extraño a nuestro cuerpo es como que aísla eso ahí afortunadamente, y esperemos que no quede tampoco ninguna secuela en ella. Entonces no sabemos si eso es tan determinante teniendo en cuenta que si no se le va a Claro, poder quitar, ¿verdad? Simplemente para cerrar y brevemente, acá hay dos situaciones. Por un lado, en primer lugar, la salud de la paciente, que esta niña de 13 años pueda recuperarse satisfactoriamente, y por otra parte, la responsabilidad de quienes efectuaron estos disparos. 4 disparos escuchó la mamá al menos. Sí, Se le sí. tiene que identificar, y ya hay precedentes de casos de bala perdida que llegaron a los responsables, y este no tiene que ser la excepción. Y que se compre el tomógrafo que Lastimoso. necesita el hospital de Pedro Juan Caballero, el IPS y todas las regionales que necesitan, que gasten el dinero de los aportantes en lo que realmente necesitamos. Fernanda, gracias por este contacto.